Pues buenas noches, gracias por la paciencia de esperar en lo que hacemos los ajustes técnicos, pero ya estamos aquí para todos ustedes. Como les decía hace rato, esta es la lección 5 y con ella nosotros estamos terminando el primer módulo del curso de cimientos del varón cristiano. Entonces, el día de hoy cerramos este módulo que es Fundamentos de la Fe Cristiana, en lo que nosotros estamos basados. Hemos estado hablando acerca de la Escritura, hemos hablado también de quién es nuestro Dios y hoy nos toca hablar acerca de el Espíritu Santo. Vamos a hablar fundamentalmente de su persona, obra y presencia en el creyente. Así que este es un tema muy interesante. Vamos a tratar de entenderlo y a desmenuzarlo, pues punto por punto, paso a paso. El objetivo del día de hoy es comprender quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra en la salvación y también en la vida del creyente. Y tenemos que también aprender a depender de su dirección para vivir y para servir a nuestro Dios. Así que si esto logramos en esta lección, vamos a poder decir que nuestro aprendizaje ha sido satisfactorio. Queremos empezar por la parte de hablar acerca de la persona del Espíritu Santo. Muchas de las veces se confunde quién es el Espíritu Santo. Especialmente hay algunos grupos religiosos que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa e impersonal de Dios. Cosa que, como vamos a comprobar más adelante, no es lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Algunas personas se refieren al Espíritu Santo como diciendo, sentí una energía espiritual o hubo una fuerza que me tomó y que me guió. Y sin embargo, la Escritura no nos dice nada de esto. La Escritura, por el contrario, nos dice a nosotros que el Espíritu Santo es una persona divina dentro de la Trinidad, que nosotros entendemos así, es una de las personas de nuestro Dios, el Espíritu Santo. La palabra de nuestro Dios nos enseña que como persona tiene cualidades propias de una persona. Por ejemplo, nosotros encontramos allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el verso 11, lo siguiente, nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así que la primera característica que encontramos nosotros acerca de eh, el Espíritu Santo es que tiene voluntad propia. Hablando acerca de los dones espirituales, pues él dice que a cada uno le dio como él quiso, como quien quiso, el Espíritu Santo. Él decidió por su propio derecho o por su propia voluntad el don que convenía a cada uno de los hermanos repartir y compartir, y no hay forma que nosotros podamos obligarle o cambiar esa situación, sino que él de su propia voluntad lo hizo así. También la Escritura nos menciona allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 27, otra de las características que lo definen a él como una persona. Esto nosotros lo encontramos, como les dije, en Romanos 8:27, y dice la Escritura de la siguiente manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, aquí la Escritura o el apóstol Pablo nos menciona que el Espíritu Santo pues tiene pensamientos, así como en nuestra mente, cada uno de nosotros tenemos un pensamiento, bueno o malo, pero tenemos pensamiento. Así también dice la Escritura que el Espíritu Santo tiene su propio pensamiento. Él es el que sabe lo que piensa. Él es el que conoce la intención que lleva el Espíritu. Entonces, nosotros, en este sentido, podemos ver cómo no se trata solamente de un poder, porque tiene características que yo sé que algunos van a decir es que es una personificación, pero la Escritura no nos habla como si fuera una personificación, nos habla como una persona, al punto que la Escritura otra vez, una vez más, nos revela, por ejemplo, ahí en Efesios 4 y en el versículo 30, él nos dice en este pasaje de la siguiente manera: y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, podemos seguir hablando a lo largo del siguiente estudio, hablando acerca de si en realidad el Espíritu Santo es un poder o es una persona, pero la escritura contundentemente nos prueba que es una persona. Ahí ustedes pueden leer Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Es más, vamos a leerlas porque estas citas sí son importantes que se queden en nuestro corazón. Entonces, ahí en Juan 14, 16 al 17, dice la escritura: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Así que la palabra de Dios nos muestra que este Espíritu Santo, que tiene una personalidad propia, dice la escritura, que es alguien que vino a nosotros. El Señor Jesucristo le rogó al Padre que enviara al Consolador para que nos acompañara a nosotros. Por eso aquí tenemos esta frase tan importante que dice que el Espíritu Santo no es algo que usamos, es alguien con quien nosotros caminamos. Él está con nosotros todo el tiempo. Él nos acompaña a nosotros como cristianos en nuestro día a día, nos ayuda en nuestras aflicciones, nos convence de las cosas que están mal hechas, entre muchas otras cosas que vamos a descubrir más al rato. Así que lo importante aquí es determinar primeramente que el Espíritu Santo es una persona que tiene un lugar dentro del plan de salvación del ser humano. ¿Cuál es esa obra que tiene el Espíritu Santo con nosotros? Bueno, el Espíritu Santo actúa en varias áreas fundamentales de la vida cristiana. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 y versículo 8, ahí mismo dice la escritura, perdón, 16, 16 y versículo 8, dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo, de alguna manera, le revela al ser humano su necesidad de la salvación. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues hay distintos aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo vimos con los dones de manifestación, a través de estos dones y señales y prodigios, pues el ser humano se convenció de que tenía que ser Dios el que estaba obrando a través de estas personas, lo hace a través de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, él tiene sus métodos para llevar al convencimiento pleno de las personas de que Dios existe y que el Dios que obra en nuestra vida es el Dios que nos narra la Biblia, que nos narra la Escritura. Entonces, esa es parte de la obra redentora del Espíritu Santo. Lo segundo es lo que nosotros encontramos allá cuando Jesús platica con Nicodemo y nos dice en el capítulo 3 del libro de Juan, versículos 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que entender que el agua no es milagrosa. Eh, Mucha gente a veces nos ha criticado a nosotros porque dicen esa agua en la que están bautizando, me ha tocado en algún caso, porque uno busca agua donde haya, y en realidad dicen, lo único que va a hacer esa agua es que les va a hacer que les agarre una infección de lo sucia que está. No es el ritual de purificación el que regenera al creyente, sino el Espíritu Santo, el que nos transforma, el que nos renueva a través de el bautismo. Entonces, el bautismo es tan importante para nosotros porque es el momento en el que nosotros comenzamos a andar en una nueva vida, pero esta nueva vida no viene de una decisión propia que nosotros tomamos. Aquí abro paréntesis, claro que la decisión la estamos tomando nosotros, pero cuando digo esto, no me refiero a nuestra propia fuerza o a nuestra propia capacidad de cambiar nuestra vida, sino a la renovación que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. No es el agua, no es la voluntad,
del ser humano. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos regenera en ese sentido. Luego, otra de las obras del Espíritu Santo en el creyente es el morar con cada uno de nosotros. Hay gente que puede discutir esto, pero ahí dice la Escritura muy claramente, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 19, dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A veces algunas personas eh, dicen que el Espíritu Santo no mora en nosotros, pero es tanto como decir que entonces el Espíritu de Dios no moraba en el templo. Nosotros vemos que el Espíritu moró en el templo de Jerusalén el tiempo que el templo de Jerusalén estuvo erigido, y ¿quién va a decir que no? Ahora Pablo traslada esa misma verdad y dice que el Espíritu Santo, que como decimos, como persona de Dios, tiene o posee los atributos de Dios, los cuales son su omnipresencia, su infinitud. Él ahora mora en cada uno de los creyentes. Él está en nosotros, mora en nosotros y nos acompaña en nuestra vida cristiana, como también lo propone allá el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y en el versículo 14, cuando nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, algunos dicen aquí que el Espíritu Santo nos guía a través de la Biblia. Y una buena pregunta para esas personas que creen que la obra del Espíritu Santo está limitada por un texto, que no es cualquier texto, claro, es: ¿y cómo guió el Espíritu Santo a toda esa gente durante los primeros 3 siglos en lo que se compilaba el Nuevo Testamento? Si no había una Biblia propiamente. Entonces, absolutamente, el Espíritu Santo nos guía eh, de muchas maneras, de muchas formas, como ya dijimos al principio, convenciéndonos del pecado, regenerándonos, y hay muchas obras que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, por lo cual nosotros no podemos negar la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y precisamente eh, aquí la idea fundamental y la idea clave es esta: que el Espíritu Santo no solamente inicia la vida cristiana, sino que es a través de él quien la sostiene. Estamos platicando un poquito de esto en casa de unos hermanos y, y les decía yo, esto es, nosotros tenemos una lucha interna entre la carne y el espíritu, nuestro propio espíritu, no el espíritu de Dios. Y la carne siempre le da una moquetiza al espíritu. Por eso el ser humano es incapaz de justificarse por medio de sus obras. Pero luego, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y ahora somos eh, 2 personas, nuestro propio espíritu y el Espíritu del Señor, luchando contra la carne. Entonces, en este sentido, el Espíritu Santo sostiene la vida cristiana. Y aquí es donde vamos a ver nosotros cómo es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Primeramente, la palabra nos dice en Romanos 8:16 que el propio Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros recordamos en la parábola del hijo pródigo que cuando el hijo pródigo regresó del lugar de perdición donde andaba, el padre le puso un anillo en el dedo, el anillo de la familia, el anillo que lo reconocía como hijo de Dios. Pues cuando el hijo pródigo miraba ese anillo, no era uno como este me recuerda a mí que estoy casado y que tengo un compromiso, pero era algo similar. Cuando veía el anillo, él decía: verdaderamente, y yo soy hijo de mi padre. Cuando nosotros vemos la obra del Espíritu en nuestra vida, ese Espíritu Santo que mora en nosotros, es el que nos dice que no somos cualquier persona. Ojo con eso, no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso yo voy a pelear con uñas y dientes de que me quiera decir que el Espíritu Santo no está en mí, o está loco y está enfermo, ¿verdad? Porque el Espíritu es el que hace que en mí yo pueda tener la garantía, la seguridad de que soy hijo de Dios, porque así lo dice la palabra.
que el Espíritu, cuando yo volteo a ver al Espíritu Santo y puedo ver la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí, yo digo, yo soy hijo de Dios, porque ahí está el Espíritu. El Espíritu, además de esto, es el que transforma nuestro carácter. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice la escritura de la siguiente manera. Es muy importante que entendamos esta escritura. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez, hermanos. Volvemos a la discusión. ¿Y cómo esto aparece en nuestra vida? Muchos van a decir, esto aparece en nuestra vida por leer las escrituras. Está perfecto. La escritura sirve como un marco referencial donde nosotros interactuamos con la ley de nuestro Dios para que nosotros podamos decidir lo que es correcto. Pero ojo, esto es exactamente lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ellos también tenían un marco de referencia que era la ley de Moisés, que ellos tenían que decidir qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Y qué pasó ahí? Lo que pasó es que ninguno pudo haber sido justificado por la ley de Moisés. O díganme si yo estoy equivocado. ¿Qué pasa acá? Ahora nosotros, es verdad que tenemos nuestro marco de referencia, pero no es por las decisiones que yo tomo, sino por el fruto que revela el Espíritu en nosotros. Otra vez trayendo la presentación de cuando alguien viene a casa a morar con nosotros. Imagínense en este tiempo que usted me invite a mí a morar a su casa. Independientemente de cómo sea yo, no me estoy recomendando como alguien bueno o como alguien malo. Pero si yo llego a vivir en su casa, las cosas van a cambiar. Miren, no quiero quemar aquí a mi hermano Sammy, ¿verdad? Pero cuando nosotros viajamos a República Dominicana, este, eh, mi hermano tiene la costumbre de comer a las 12 y de cenar a las 6. Esa es una costumbre muy de él y yo la respeto. Y adivinen a qué horas comemos allá. A las 12 y cenamos a las 6 y se acabó. De repente yo ando como los niños, ¿verdad? En la noche abriendo el refri a ver qué hay. Pero en realidad, ¿cuál es el efecto de que Sammy y yo vivamos juntos, al menos por ese periodo en el que nosotros salimos de viaje? Pues que a lo mejor tiene que aguantar otras fobias mías, otras filias mías, pero eso es el hecho de que estamos juntos. Póngalo ahora en el trasfondo de que el Espíritu Santo mora con nosotros. Cuando el Espíritu Santo mora con nosotros, el Espíritu Santo arroja en nosotros que nosotros demos todas estas cualidades espirituales que son diferentes a las obras de la carne. No porque nosotros las decidamos por nuestra inteligencia o por nuestra capacidad, pero es la influencia del Espíritu Santo la que produce en nosotros este fruto. ¿Qué más hace la presencia del Espíritu Santo en el creyente? Bueno, tenemos otra cita ahí en Hechos capítulo 1 y en el versículo 8. Eh, 1, 8. Dice la escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, las fuerzas que nosotros tenemos para servir dentro de la iglesia no provienen de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Son cosas que el Espíritu Santo produce en nosotros. Él abre puertas, Él cierra puertas que no nos convienen, Él nos capacita en formas que nosotros no podemos entender. A los apóstoles se les decía mucho eso, que eran personas del vulgo. ¿Cómo podían hacer las cosas que ellos hacían? El Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Nosotros hemos llegado a ser lo que somos por la gracia de Dios, y esa gracia de Dios se ha manifestado en que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que nosotros podamos trabajar y para que nosotros podamos servir en su obra. Eso es así. Y el problema no es ese. El problema es que muchas de las veces nosotros no lo entendemos de esta manera o lo malentendemos. Porque hay muchos grupos religiosos donde el Espíritu Santo se mide por el tamaño de las emociones que se tienen,
muchas de estas son emociones momentáneas y nosotros lo hemos visto. Yo lo veía hace 2 o 3 semanas, no recuerdo. Estábamos nosotros en un servicio de, de un funeral y cuando empezaron ellos a tocar la guitarra, alguien de pronto empezó a orar en voz alta y atrás de él un montón de alaridos, unos llorando, otros orando, y en cuanto se acabó el himno que empezó a entonar con la guitarra esta persona, todo se acabó. Entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, mientras tuvo el canto, llenó la vida de las personas. Y se acabó el canto y se acabó el Espíritu Santo. No, en realidad, el Espíritu Santo, y ojo con esto, porque no vamos adelante de ellos, ¿eh? No crean ustedes que somos mejores que eso, ¿verdad? El Espíritu Santo no se demuestra por las emociones momentáneas, sino que se demuestra por una vida del creyente que ha sido verdaderamente transformada. Allí es donde nosotros nos damos cuenta si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida o no está obrando en nuestra vida. Si usted no me cree, yo le invito a que cuando terminemos este estudio, agarre su Biblia, la abra ahí en Romanos capítulo 8 y usted va a entender de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, eh, ¿cómo es que nosotros podemos vivir guiados por el Espíritu Santo? Y con este punto vamos a cerrar este tema para entonces pasar a la discusión. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 16, dice la escritura de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es algo que yo les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos en nuestro interior, nosotros somos seres tripartitos, tenemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, ¿verdad? Y los tres viven ahí en la misma casa y usualmente la pelea la tenemos perdida nosotros contra la carne porque la carne quiere lo que la carne quiere y usted no me va a dejar mentir, usted sabe que tomar coca está mal, pero la sigue tomando porque su cuerpo se la sigue pidiendo. Y si eso hacemos con la coca, ¿qué no hacemos con todas las demás cosas? Entonces, nosotros ahora que somos cristianos y que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros tenemos que caminar, permitir que la influencia del Espíritu Santo opere en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo que ya está morando en nosotros? Bueno, cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, nosotros estamos permitiendo que esa influencia del Espíritu Santo se quede en nosotros. Yo les decía, les digo siempre cuando cantamos himnos, dice la Escritura, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando himnos y salmos y cánticos espirituales. Cuando nosotros cantamos, yo no sé qué es lo que pasa en mí, de verdad. Yo me siento pleno. Yo les decía a los hermanos, porque hemos estado discutiendo del Espíritu Santo ahí en la congregación de García. Y yo les decía a los hermanos, bueno, cuando cantan los himnos, yo a veces quisiera decirle al hermano que está cantando el quinto, cántese otro hermano. ¿Por qué? Porque esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo está en nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, yo no sé qué es lo que pasa tampoco, no sé, pero como a veces dices tú me estás hablando, ¿verdad? Tú me mandaste este mensaje el día de hoy, y no porque sea algo mágico, ¿verdad? Sea algo mágico en el que de Tim Marín Doping Way, donde habla la Biblia, allí es, pero yo no sé qué pasa, pero cuando uno está buscando respuestas, uno las encuentra en su palabra, y de repente te llega el sentimiento y te quebranta la palabra de Dios, porque ahí está el Espíritu morando en nosotros. Es la influencia del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, como en esta semana, me gustó mucho todo lo que han estado compartiendo hoy, cultivar una vida de oración. Lo que pasa es que a veces hacemos rezos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, bendice estos alimentos que sean de provecho para nuestro cuerpo, que nunca falten en este hogar, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Es un rezo. No tomamos tiempo para decir, gracias Padre, por el sacrificio de tu amado Hijo, por tu Santo Espíritu que mora
en nosotros. Gracias porque nunca nos dejas solos, porque en cada parte, en cada momento del camino, vemos tu misericordia, vemos tu bondad, vemos cómo la verdad de tu evangelio se cumple en las personas, cómo eh, quebrantas los corazones, transformas las familias, haces nuevas y mejores obras cada mañana en nuestra vida. Gracias, Padre, porque nos has dado lo suficiente el día de hoy, de manera que no tenemos necesidad de ninguna cosa. E incluso, Padre, nos has dado tanto que nos permites compartir con los demás. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué bendición poder aprender a platicar con el Padre, a poder tener esta relación con nuestro Dios. Nosotros tenemos que transitar a esa sensibilidad de estar convencidos de que el Espíritu Santo está morando en nosotros plenamente, porque no es algo que yo les esté diciendo, porque así dice la Escritura. Una y otra vez la Escritura dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, ay, nanita, ahí las cosas tienen que cambiar, porque tienen que cambiar. Porque no es lo mismo que yo sea quien soy allá con la gente que cuando estoy yo delante de mis padres, ¿verdad? No es lo mismo quién soy yo cuando ando en el trabajo que cuando voy a la iglesia. Cuando nosotros nos sensibilizamos de que el Espíritu Santo está en nuestra vida tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Entonces, nosotros podemos hacer esto último que estábamos mencionando. Entonces, nosotros conscientemente rechazamos al pecado porque entonces volteamos a ver que el Espíritu Santo está ahí en la casa y uno dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pecar con el Espíritu en casa. Entonces, rechazamos eso para vivir una vida, como dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el Espíritu Santo no solamente habita en nosotros, sino que quiere dirigir nuestra vida diaria. Es todo lo que tengo que decirles el día de hoy. Antes de entrar a la discusión grupal que usualmente tenemos, pues como siempre abrimos el espacio por si hubiera dudas, preguntas, comentarios al respecto de este tema o inconformidades, ¿verdad? Porque también se vale. Aquí no silenciamos a nadie, pero si alguien dice algo que no me gusta, lo voy a sacar de la clase. No se crean. Si tienen algo que compartir antes de pasar a la discusión, bienvenido. Y si no, ahorita empezamos con la discusión y las tareas. A ver, Ángel. A ver, ahí me escucho y me veo. No se escandalicen, hermanos, dices a mí. Muchas gracias, Rafa, por este excelente estudio, este excelente tema sobre el Espíritu Santo. Creo que es un tema que se aborda muy poco en las iglesias y por ende también en los hogares cristianos. Yo me ponía a pensar, mientras estabas explicándonos, que a los niños, a mis niños les he dado, hemos tenido conversaciones o estudios sobre la palabra de Dios, sobre a lo mejor algunos atributos de Dios, sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, pero me pongo a pensar en que nunca les he hablado específicamente del Espíritu Santo. Y me doy cuenta, como tú nos enseñaste, que allá afuera hay un montón de formas o de ideas diferentes a las nuestras o diferentes a la palabra de Dios. Tal es el caso de ese grupo que mencionas, que piensa que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios solamente. Eh, Encuentro en la palabra de Dios en Mateo, yo creo que es una cita que todos estábamos recordando mientras nos enseñabas, Mateo 12, versículo 31, donde el Señor Jesucristo dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Entonces yo sé que a lo mejor no es el tema central, porque se estudió a grosso modo los atributos del Espíritu Santo y cómo nos ayuda en la vida, pero no sé si pudiéramos hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito sobre la blasfemia. Yo consideraba que blasfemar contra el Espíritu Santo simplemente es decir, el Espíritu Santo no es Dios y ya. Pero no sé si estoy limitando ese concepto a muy poco o lo estoy malinterpretando. Entonces, esa sería mi pregunta, Rafa. Otra vez, muchas gracias y ojalá puedas apoyarme con esto. Uy, pues mejor no los hubiera dejado hablar. Es un tema que se discute bastante y que cada quien puede tener su opinión al respecto. Yo aquí, particularmente por el contexto que nosotros tenemos acerca de Jesús, en realidad estas personas estaban diciendo acerca de que Jesús hacía los milagros por
eh, por el enemigo, pues propiamente. Entonces, en este caso, Jesús le dice, pues, ¿verdad? O sea, no hay manera de que, ¿cómo va a estar dividido el enemigo? O sea, uno está haciendo el mal y el otro está haciendo el mal, pero por estar ahí entre ellos, yo voy a expulsar un demonio por ese tipo de cosas. Entonces, ustedes están negando la obra y están negando la eficacia y el poder que tiene el Espíritu Santo. Ustedes, necios, torpes, no se dan cuenta solamente de lo mal que están haciendo, sino que aparte de todo, ustedes están yendo en contra del Espíritu Santo porque le están enseñando a la gente que lo que yo estoy haciendo no es por el poder de Dios. Está bueno, pues más que una cosa si les digo, ¿verdad? Este pecado que ustedes están cometiendo no les va a ser perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Ahí, pues, muchos pueden decir que era una hipérbole, muchos pueden decir que era por la dureza de su corazón, porque al decir esto ellos nunca mostraron arrepentimiento, entonces como no mostraron arrepentimiento, pues no, no les iba a ser perdonado este pecado. Otros pueden decir que de verdad estaba hablando en serio, que cuando uno se opone a la obra del Espíritu Santo de la manera en que lo estaban haciendo estas personas, ya no hay vuelta atrás. Esa es, digamos, una discusión aparte. Pero particularmente en lo que yo encuentro, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es esa actitud de ellos, de decir que lo que el Espíritu Santo hace, en realidad lo están haciendo los demonios y enseñar a la gente que pues en realidad no hay que seguir lo que hace Jesús porque es un, pues no puedo decir que un farsante, pero es alguien que obra por los espíritus de adivinación. En ese sentido, para mí, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por extensión, a lo mejor alguien puede decir otra cosa o puede añadir otra cosa, pero basados en ese texto, yo creo que tendríamos que limitarnos simplemente a eso. Ok, Rafa, muchas gracias. Eso, por supuesto, no es para nada es similar a lo que hacemos nosotros cuando vemos, por ejemplo, grupos denominacionales y decimos, no, hombre, tan locos, ¿cuándo el Espíritu Santo los va a hacer brincar? ¿Cuándo el Espíritu Santo los va a hacer ahí tirarse al suelo? No, no es parecida una cosa con otra, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en todos los sentidos. Se ha perdido, o sea, y esto no es porque sea blasfemia o no sea blasfemia, se ha perdido mucho respeto hacia las cosas de Dios en general. Yo sé, eh, no porque me hayan dicho que alguien le dijo que eh, yo sé que en distintos grupos religiosos hay mucha falsedad respecto a este tipo de cosas, hay mucha manipulación, hay mucho emocionalismo. Entonces, eso está mal, porque por querer enaltecer a alguien, terminan haciendo cosas que no, el Espíritu Santo no necesita que hagan sus payasadas, honestamente, ¿verdad? Eso igualmente es eh, malo, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, pongo un caso. Hay gente que dice, maldito diablo, ¿verdad? ¿Por qué si ni siquiera el arcángel se atrevió a proferir maldición contra Satanás? ¿Por qué nosotros con tanta libertad expresamos ese tipo de cosas? ¿Verdad? Entonces se ha perdido un respeto en general y tanto una parte como la otra ha perdido el respeto de ese tipo de cosas. Yo prefiero mantenerme al margen, no lo comparto, este, pero no voy dándole yo, porque tampoco soy la policía espiritual, ¿verdad? Yo no voy dándole persecución a ese tipo de cosas y no quiero meterme en ese tipo de cosas porque yo soy pequeñito comparado con las cosas que yo me quiero meter. Entonces es una posición mía, ¿verdad? Yo diría no lo hagan, pero cada quien es responsable de lo que hacen en ese sentido. Entonces, espero haberme explicado. Sí, sí, súper bien, Rafa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿hay algo que se nos esté pasando?
que quieran comentar del tema que platicamos, no de la pregunta de Ángel. Bueno, siendo así, entonces vamos a ver esta parte que, como les comentaba, pues es la discusión que tenemos nosotros semana tras semana y vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Hoy la pregunta es para cada quien, para que lo vaya pensando, ahorita los voy a nombrar, pero para que lo vean, es más, se los voy a poner, sí se las puedo compartir, se los voy a poner ahí en pantalla para que ustedes lo vayan pensando y ahorita, en cuanto lo vean, pues ustedes pueden ahí, pueden ir pensando qué van a hacer con esta información que les estoy poniendo acá. Entonces, pregunta, ¿qué diferencia hay entre vivir por nuestras propias fuerzas y vivir dependiendo del Espíritu Santo? Vamos a mencionar algún ejemplo en la vida personal y en el servicio cristiano. Por ejemplo, yo les voy a poner, o les voy a mencionar uno. En la vida personal, uno se da cuenta en el tema del pecado, lo que les decía, uno no puede dejar el pecado por su propia fuerza. Si uno lo pudiera dejar por su propia fuerza, pues ni necesitamos a Cristo, honestamente. Pero como no podemos dejarlo por nuestra propia fuerza, entonces tiene que venir el Espíritu Santo para que nosotros podamos dejar el pecado. En el servicio cristiano también platicamos de esto. Es así. Usted es un gran predicador. Yo no soy nada. O sea, a mí el que me ha dado la capacidad, el conocimiento, la manera de hablar, es el Espíritu Santo que, como dijimos hace rato, él repartió sus dones en nosotros como él quiso, y por Él somos lo que somos, y por su gracia andamos donde andamos, pero no es por mi propia fuerza, mi propia capacidad. ¿Ok? Entonces yo les compartí esa parte. Vamos a ver ustedes qué quieren compartirnos ahora. Voy a cerrar la pestaña, sabiendo que ya lo debemos de tener, y vamos a empezar a preguntar. O bueno, si alguien voluntariamente quiere decirnos su opinión al respecto, puede hacerlo. Si no, ahorita les pregunto. Bueno. Yo, Rafa, ya para Bueno. librarme. Muy bien, Cristian, adelante. Si gustas prender tu Sí, cámara, por favor. voy. Déjale de acceso. Ahí se me ve. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay en la vida personal y en la vida cristiana, verdad? Pues, como ya mencionaste, pues en la vida personal es como, yo lo miro que es como ese amigo que te sigue atrás tuyo, te va animando, te va diciendo por dónde ir, te va diciendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. Tú mencionaste ahí eso del pecado, de que pues sin la ayuda del Espíritu Santo, pues uno está a la deriva, uno está por su propio esfuerzo, por su propia pues sí, por su propio esfuerzo, y pues muy posiblemente uno va a caer, muy posiblemente no va a salir uno de ahí porque pues no tienes esa ayuda que el Espíritu Santo te está dando, que Él te guía. Y pues en la parte cristiana, pues siento que es lo mismo porque pues uno en la vida cristiana pues tiene pues también problemas, siente que si tú vas solo, sin el Espíritu Santo, pues tú puedes caer mucho, te puedes frustrar de que no estoy avanzando, no estoy aprendiendo nada, no estoy cayendo una y otra y otra y otra vez y sientes que te quedas estancado. Ya con la ayuda del Espíritu Santo, ahí es donde uno, pues, te ayuda, como ya dije, pues, te guía a crecer espiritualmente y pues en tu vida diaria. Y ya. Muy bien, Cristian, muchas gracias por compartir. Vamos a ver quién más quiere ayudarnos el día de hoy. A ver, nuestro hermano Gerardo. Si gusta abrir el micrófono porque está cerrado, hermanito. Ahí donde está el microfonito, nada más hay que presionarle y vamos a poder escuchar. Ahí parece que ya está. Sí, ¿verdad? Buenas Sí, noches, hermano. Dios les bendiga. buenas noches, Dios lo bendiga. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, Dios les bendiga primeramente a Dios, ¿verdad? Y después,
usted como maestro, también a los compañeros, ¿verdad?, que están a la distancia. Dios les bendiga. Pues mi participación en este tema, hermano Rafael, es que la diferencia que veo yo entre la vida personal o secular de nosotros, pues tiene bastante imperfecciones, porque en algunas áreas pues se puede crecer. Y no dice que no, ¿verdad? Porque siempre hay, ¿verdad?, algunas cosas que Dios los ha dotado, pero es un crecimiento quizás no muy a tono, pero si lo vamos a ver por el otro extremo, ya, ¿verdad?, la parte espiritual y usándose, ¿verdad? Y con el favor del Espíritu Santo, pues nuestra vida es muy diferente, porque en realidad eh, vamos caminando paso a paso, vamos con parámetros seguros y emprendiendo pues en cualquier área, sea en área profesional, en el área espiritual o en el área material. Y tomados de Dios, ¿verdad? Con la persona del Espíritu Santo, pues, yo veo, hermano Rafael, que se hace más fácil nuestro caminar y nuestra fuerza, ¿verdad? Quizás físicas o intelectuales se hacen más, más fáciles con la ayuda de la persona del Espíritu Santo. Es un tema que es bien complicado porque es fácil para cometer quizás algunos errores. Es como veo yo, ¿verdad, hermano? Que el tema del Espíritu Santo, como un ejemplo yo, que como caminar sobre el filo de la navaja. Es bien complicado, pero con esto que estamos hoy, eh, creo yo que nosotros en esa área tenemos que ir avanzando. ¿Cómo trabaja, verdad, la persona del Espíritu Santo en nosotros, en la parte espiritual? Y comparando pues esa parte de la parte espiritual, creo yo que nosotros allí pues tenemos una gran ventaja, pero hay que saber caminar y saber dejarse usar, ¿verdad? Del Espíritu Santo, de una forma mansa, para que Dios nos ayude, hermano Rafael. Ese es un aporte que yo hago, ¿verdad? No es una pregunta, es un aporte que hago yo, ¿verdad? Balanceando, ¿verdad? Las dos partes que hay, ¿verdad? En la pregunta. La diferencia en la vida personal y en la vida espiritual, ¿verdad? Que nunca es igual, nunca. No se aparecen, pero si los involucramos allí, ¿verdad? Con la persona del Espíritu Santo, creo que sí tienen una alianza, se puede hacer una alianza en esas áreas. Así, hermano, que Dios me les bendiga. Muchas gracias, hermano, por compartirnos sus pensamientos el día de hoy. Quisiera quedarme con esa parte que, pues, no podemos nosotros convertir al Espíritu Santo en ese emocionalismo, pero también, por otra parte, no podemos reducirlo a prácticamente que solamente escribió la Escritura, y ahí está la Escritura, y eso es todo lo que hizo el Espíritu Santo por nosotros. Como hemos visto, es una obra bastante amplia y extensa, y se manifiesta en nuestra vida. Ese es el problema que estamos encontrando ahora, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida personal y en nuestra vida cristiana, cuando notoriamente no estamos acostumbrados a hablar de ese tema? Pero bueno, es parte del crecimiento que tenemos que tener todos. Gracias, hermano Gerardo, por compartirnos. Amén, Bien. hermano. ¿Alguien más que quiera compartir sus pensamientos, su opinión al respecto de esta pregunta que estamos haciendo? ¿O empiezo a preguntar a cómo vaya cayendo la ruleta? Bueno, entonces, porque ustedes lo pidieron, vamos a ver quién es el afortunado. Ay, que yo, los mismos que estaban, ya participaron. Vamos a ver, 1, 2, 3. Y la ruleta cayó. Ay, pues, puro Juan. A ver, ahora sí voy a decir de Team Marino Pingüe. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro hermano Juan José Guajardo, qué piensa de estas preguntas que estamos haciendo el día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre vivir por nuestras propias fuerzas y vivir dependiendo del Espíritu Santo? Mencionar ejemplos en la vida personal y en el servicio cristiano. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches.
No prendo la cámara porque, pues como tú sabes, vengo de mi trabajo y pues ando un poquito sucio respecto al tipo de trabajo que realizo, ¿verdad? Pero no sé si se me permite hacerlo así. Claro que sí, adelante. Bueno, es evidente que como personas hay una necesidad muy fuerte. Somos imperfectos y nos damos cuenta a través de la palabra que tenemos una necesidad. Y esa necesidad, pues, la llena el Espíritu Santo. Normalmente, pues, el tratar de realizar nuestras cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, con lo que creemos que puede ser lo mejor para nosotros. Cada día nos damos cuenta que son cosas que retribuyen, o sea, no hay un buen resultado. Pero cuando conocemos a través de la palabra de Dios que, por ejemplo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues el hombre va llenando o nos vamos llenando de lo que es el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, pues, la Biblia lo determina, por ejemplo, como el Paracleto, como el ayudador. Y ahí es donde es la forma de vivir en el Espíritu Santo. También sabemos que existen pues, aquellas cualidades o atributos que tiene el Espíritu Santo, como el gozo, la paz, la benignidad, como lo mencionabas, que el hombre natural pues, puede llegar a vivir de esa forma, tratando de vivir de esa forma, pero no completamente, porque necesitaría del Espíritu Santo para poder vivir realmente lo que es el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Y todos estos atributos o virtudes o fruto del Espíritu Santo, pues nos hacen ver la vida de una forma diferente a la que normalmente pues sería cuando la persona piensa que puede por sí solo mantener una postura en la vida diaria. Ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Juan, por tu comentario. Bueno, me quedan 2 minutos para las 10, y no porque tengamos que cerrar a las 10, pero sí quiero respetar un poquito el descanso de cada uno de ustedes. No sé si alguien voluntariamente quiera compartir algo o ya, bueno, muy bien, Marshall. Adelante y contigo cerramos los comentarios del día de hoy. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Voy a hablar un poquito rápido porque tengo un comentario y una pregunta. Primero que pues de tomar un A poquito ver, más ahí en serio lo que es el espíritu. a ver, te me congelaste, no sé si nomás a mí o a todos, pero a ver si me puedes Ahí, repetir ahí te oigo. ok. Primero que nada, gracias a Dios, y gracias a ti por el mensaje. Te digo, es un mensaje que, como decía nuestro hermano anteriormente, pues hace falta que se predique en las iglesias, porque pues sí, tomamos muchas veces el Espíritu Santo como un poder, como una reliquia Se que volvió podemos a usar en congelar, algún hermano. momento, pero pues como tú lo acabas de explicar, es algo que llevamos diariamente. Bueno, hay mero. Sí, te escucho. Sí, a ese era el enemigo que no quiere que hable. Pero bueno, pues mi comentario es que uno como persona, pues no puede tener las fuerzas necesarias para terminar con el pecado. En algún momento, pues algo muy personal, en un momento, pues yo andaba un poquito, pues cerrado, distanciado del camino, y yo sabía que andaba mal, algo me redarguía en el corazón y en la mente, y me decía, oye, ya párale, no andas bien, no vas a terminar bien. Entonces yo no podía y yo oraba a Dios y le decía, quiero que me ayudes, yo siento que ya no estoy bien, o sea, yo siento que no voy por buen camino, necesito que me ayudes. Y pues al recordar, al escuchar tu tema, recordé cuando, pues gracias a Dios empecé a ver que Dios cambiaba, o sea, cambiaba el rumbo, aquellas personas ya no me buscaban, aquellas personas se fueron alejando por sí solas, yo también trataba de hacer lo mío, pero pues en mí no estaba, entonces pues yo sabía que era el Espíritu Santo que estaba obrando en mí, que era un intercesor con Dios, que podía ayudarme, y pues de esa manera, gracias a Dios, pues ya, ese tiempo pasó. Entonces, como lo dice la palabra, uno por sí solo no puede, tiene uno que tomarse de la mano de Dios, tiene uno que apoyarse pues del Espíritu Santo, que es el que anda con nosotros, y bueno, de cierta manera, pues se cumplió lo que dice su palabra, ese es mi comentario. Y la pregunta que yo tenía era sobre los frutos del Espíritu, donde dicen Gálatas que son la bondad, fe, templanza, todo lo que ya escuchamos y sabemos. Entonces yo quería preguntar qué tienen aquellas personas que no son parte de la iglesia
y que aún hacen el bien, ¿verdad? Me ha tocado ver personas que pues no van a la iglesia o personas que simplemente no creen, ¿verdad? Pero tienen el buen deseo y ayudan. He visto que ayudan a los más necesitados, les hacen aportaciones, los sacan, tratan de llevarlos por el buen camino. Bueno, mi pregunta es si nosotros tenemos el Espíritu Santo, esas personas que tienen. Bueno, pues lo platicábamos nosotros la semana pasada acerca de los atributos comunicables que Dios tiene con nosotros. De hecho, en el segundo módulo vamos a hablar un poquito más acerca de esto, que vamos a empezar el próximo viernes con la idea de Dios. Nosotros somos personas que estamos hechas a la imagen de Dios. Eso no es nada extraordinario ni nada nuevo para nosotros. Ese parecido, esa semejanza que nosotros tenemos a Dios es debido a que Él ha transferido en parte, vamos a ver eso con más detenimiento, pero en parte porque Él ha transferido sus atributos en cada uno de nosotros. Entonces, no es extraño que la gente tenga amor, que sea buena, que sea, etcétera. Todas las cosas que nosotros vimos que el Padre tiene para con nosotros. Pero es diferente cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo va maximizando y va incrementando o sumando estas cualidades en nuestra vida. Puede ser que alguien sea muy bonachón, ¿verdad? En el mundo. Pero esa bondad que tiene, a lo mejor es también muy enojón, o a lo mejor también es muy codo. Entonces, a veces nosotros queremos aceptarnos como cristianamente de esa manera. Pues yo soy bueno, pero a veces me enojo. Así no trabaja el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo va aumentando estas virtudes que algunos han llamado virtudes cardinales, va aumentándolas, potenciándolas y sumando las características. Yo por eso siempre tengo un pleito que parece cosa menor, pero no lo es, que la Biblia no dice, los frutos del Espíritu Santo son, ¿verdad? Yo tengo amor, pero no tengo bondad. Así no dice. Dice, el fruto del Espíritu Santo es. Entonces, como una granada, ¿verdad? Los que conocen las granadas, no las de fermentación, sino la fruta, es una sola. Tiene muchos granitos, pero es una sola, ¿verdad? Así es el fruto del Espíritu en lo que a mí respecta, ¿verdad? Es amor, el amor sigue el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. El Espíritu Santo potencia todos esos atributos de Dios en la vida del cristiano y los concatena. O sea, los va uniendo uno a uno para que el cristiano pueda, ese es cristiano, porque ese fruto no se ve en las personas a menos de que el Espíritu Santo esté operando en esa persona. Para mí eso es así, pero respeto si alguien opina diferente. Ok, no, pues sí, muchísimas gracias. Sí, es una respuesta muy coherente porque pues el Espíritu Santo viene a perfeccionar también, ¿verdad? Que seamos mejores, ¿no? A ver si podemos y muchas veces nos excusamos en que pues nadie es perfecto, solamente Dios y ahí nos excusamos con que, bueno, pues tengo que tener amor, pero paciencia no. Entonces, pues sí, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias a ti, Marshall, y gracias por compartirnos eso tan personal. Y me gustó mucho, fíjate, porque en realidad, y es parte de las tareas que les voy a poner el lunes, que el lunes vamos a abrir un foro, el lunes y martes. Bueno, de lunes a miércoles. Pero eso que tú dices, el Espíritu Santo, las personas me fueron dejando naturalmente, yo quería hacer cosas y las cosas no me salían. A veces uno cree que es obra de la casualidad o la chiripa, de verdad que pasan esas cosas. Y bueno, a mí me parece, no es cierto. Pero bueno, gracias por compartir eso tan personal. Qué bueno que Dios te haya traído de regreso a casa, hermano. Bueno, pues con esta participación cerramos nosotros el estudio del día de hoy. Vamos a tener dos tareas. Una, foro, de lunes a miércoles. Bueno, lunes y martes, es que luego me mandan la tarea el viernes y como ahorita no se las he revisado y se me hace bolas el engrudo. Entonces, lunes y martes vamos a dejarla para lo que es el foro. El foro va a ser muy sencillo, como que el lunes se lo recuerdo. El foro es, hay una persona, ¿verdad? Que dice, cuando estamos platicando con ella, mire, esto es la palabra, la Biblia dice, la Biblia nos enseña esto, y luego dicen, mire, hasta se me pone la piel chinita porque el Espíritu Santo me está confirmando que eso es así. Y luego le empieza a hablar y empieza a decir, no, hombre, esto y esto y esto, y mire, el Espíritu Santo me está diciendo que yo le diga esto. ¿Qué le responderían ustedes a esa persona? ¿Verdad? O simplemente lo aceptan como una forma de trabajar del Espíritu Santo o niegan ustedes que es el Espíritu Santo el que está orando en esa persona. No me lo contesten ahorita, tienen para pensarlo el fin de semana y a partir del lunes empezamos a comentar ese foro. Y miércoles y jueves les voy a mandar un cuestionario, ustedes van a contestar
de acuerdo a la información que nosotros vimos en el tema del día de hoy. Ese cuestionario me lo mandan como me lo han mandado. Es más, me lo pueden mandar por WhatsApp, no necesitan hacer el documento de Word, copian las preguntas, lo escriben en WhatsApp, pero si para ustedes es mejor operar por medio de Word o cosas así, pueden hacerlo con toda confianza. Entonces, esas van a ser las preguntas, lo platico ahorita rápidamente por aquellos que van a escuchar la sesión en diferida, no en vivo, que puedan saber de qué van las tareas que estamos encargando. Y los demás, pues ya saben que el lunes y el miércoles vamos a poner tarea. Que tengan ustedes una bonita noche. No quiero despedirme hoy sin antes ir en una oración, como siempre. Le voy a pedir a mi hermano Johnny, porque eran los cuales los que estaban ahí en la lista de los que iban a participar. Entonces, Johnny, si puedes, por favor, dirígenos en oración y con esto nos despedimos. Claro que sí, Rafa, con mucho gusto. Buenas noches, vamos a orar. Padre, en esta hora de la noche queremos agradecerle, Señor, estos momentos que nos da, las bendiciones de las que hemos disfrutado y gozado hasta esta recta final del día. Gracias, Padre, por este buen estudio bíblico que hemos recibido. Le pedimos bendición especial por nuestro maestro, por nuestro hermano Rafael Lara Valdés, quien se esfuerza en preparar este estudio bíblico y quien además tiene el don de poder compartirlo, expresarlo, transmitirlo con cada uno de nosotros, Padre. Bendiga su vida, su trabajo ministerial, su trabajo, su familia, todas las cosas que él emprenda y que él haga, Padre, pues que sean de bendición para él, prospérelo en gran manera, Padre, y pues recompense este bien que nos hace a cada uno de nosotros que estamos participando y que estamos acudiendo a esta capacitación que nos ayuda en nuestra vida ministerial también, en nuestra vida cristiana, en el trabajo que tenemos en la iglesia y también con nuestra familia y también con las personas con las que pues nos desenvolvemos, Padre. Muchas gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Bendiga también a cada uno de los participantes, cada uno de nuestros hermanos que hoy se pudieron conectar y que semana tras semana también apartan este tiempo y también pues tienen esa disposición de poder capacitarse para el trabajo en su viña, Padre. Gracias, Señor, por todo esto y le pedimos que usted siga poniendo los medios para que el ánimo no decaiga, que podamos seguir animados en seguir capacitándonos, Padre, y todo no para vanagloria personal, sino para honra y gloria suya, Padre, para poder ser útiles en su viña, para poder traer más almas al camino de la verdad y también, Padre, para poder edificarnos personalmente y también poder edificar a otros, Padre, también mutuamente. Señor, pues pedimos el perdón de nuestros pecados, que usted nos perdone y que nos ayude a terminar este día, que ya faltan algunos minutos, algunas horas para terminar el día, Padre. Sea con nosotros en la noche, que tengamos un buen descanso, un buen dormir, que no haya pesadillas, que no tengamos malestares y que podamos recobrar nuevas fuerzas para el día de mañana, que si es su voluntad podamos vivir y amanecer, que sea nuevamente para honrarlo y glorificarlo con nuestra vida. Padre, estas cosas se las pedimos y otras que quizá se nos escapan de nuestra mente, otras no sabemos cómo hacerlo, Padre, pero sabemos de su omnisciencia y sabemos que usted todo lo conoce. Pedimos el perdón de nuestros pecados y pedimos también que usted supla las necesidades de cada enfermo y cada necesitado, mayormente a los de la familia de la fe. Todos se lo pedimos y todos se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.